Mi esposo juraba amarme, hasta que su hijo de 4 años apareció en nuestra puerta. Siempre pensé que conocía a mi esposo. No en ese sentido superficial en el que la gente dice, llevamos años juntos, claro que lo conozco, sino en un nivel más profundo, casi visceral. Creía que podía anticipar sus gestos, sus silencios, su manera de respirar cuando estaba nervioso, incluso el modo en que su voz cambiaba cuando intentaba ocultar algo insignificante, como una compra innecesaria o un mal día en el trabajo. Nunca imaginé que detrás de esa familiaridad había un espacio oscuro, un rincón que él decidió enterrar hace casi 5 años, y que regresaría a mi puerta como un ladrón que toca sin prisa porque sabe que nadie espera su visita. Era una tarde tranquila, de esas donde la vida parece ir por un carril seguro. Yo estaba revisando recetas en el teléfono, pensando en qué cocinar esa noche, mientras él trabajaba en su oficina improvisada en casa. Casi pude escuchar la normalidad respirando entre las paredes. Y entonces sonó el timbre. No sé por qué, pero desde ese primer segundo sentí una inquietud extraña, como una alarma silenciosa advirtiéndome que no debía abrir. Pero la rutina me empujó, así que fui hasta la entrada, abrí la puerta y encontré a un mensajero con un sobre manila grueso, dirigido a mi esposo. Un sobre oficial. Blanco. Pesado. ¿Puede firmar?, dijo él, sin levantar mucho la mirada. Firmé sin pensar y entré con el paquete. Lo dejé sobre su escritorio como si nada, pero él lo vio y, apenas notó el remitente, su rostro se puso pálido. No pálido de susto, sino pálido de alguien que reconoce un fantasma. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo como algo se tensaba dentro de mí. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando el sobre como si contuviera una bomba activada. Finalmente lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. El silencio que siguió fue tan profundo que sentí cada latido de mi corazón golpeando en mi pecho. Dime qué es, insistí, esta vez con la voz más firme. Él tragó saliva, abrió los papeles, los recorrió con los ojos y después me miró como si se le hubiera derrumbado el mundo. Pero aún así no hablaba. Yo sentí un impulso extraño entre querer abrazarlo y querer arrancarle los papeles de las manos. Es una demanda de paternidad, dijo finalmente, como si le costara respirar. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo. Paternidad. Niños. Él. Una demanda. Me pareció ridículo, ajeno, imposible. Pero su expresión no dejaba espacio para bromas crueles o malentendidos burocráticos. Tomé el documento y lo leí. Ahí estaba su nombre, su dirección, su fecha de nacimiento. Y debajo, la información de un niño de 4 años. Y una mujer que yo no conocía. Explícame esto, susurré, aunque en realidad quería gritar. Él cerró los ojos. Fue en ese gesto que comprendí que no estaba leyendo algo nuevo. Que no estaba sorprendido como yo. Que este no era un error. Este era un pasado enterrado que él había decidido dejar bajo tierra sin consultarme. Un pasado que caminaba, respiraba y tenía la edad exacta para destruirme. Hace 5 años cometí un error, comenzó, con la voz quebrada. Fue una sola vez. Algo estúpido, impulsivo. Me arrepentí. La dejé. Corté todo. Quise salvar lo nuestro. Pensé que había quedado atrás. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le pesaran más que las primeras. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, continuó, sin mirarme, entré en pánico. Supe desde el principio que podía ser mío, que seguramente era mío, pero hice lo peor que podía hacer, mirar hacia otro lado. Le dije que no iba a dejarte, que no iba a arruinar nuestro matrimonio. Dejé de contestarle, bloqueé su número, me convencí de que quizá no seguiría adelante, o de que, si lo hacía, iba a criar al niño sola. Y como nunca volvió a buscarme, me repetí una y otra vez que todo se había quedado ahí. Que mientras nadie tocara nuestra puerta, ese error no existía. Sentí el mundo girar. 5 años. Nuestro matrimonio estaba en su mejor etapa. Habíamos viajado, celebrado aniversarios, reído como adolescentes. Yo jamás sospeché nada. Para mí, nuestra vida juntos era la prueba de que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa. Hasta que descubrí que, en pleno, mejor momento, él había compartido su cuerpo, su intimidad, su existencia, con otra.
Y lo peor, que había vivido conmigo todos esos años sabiendo que allá afuera podía haber un niño que era su hijo, y aún así eligió callar. ¿Y este niño? Pregunté, aunque la respuesta estaba escrita en cada palabra del documento. Él tragó saliva. Siempre supe que podía existir, respondió, temblando. Sabía que ella estaba embarazada cuando corté todo. Pero después no supe nada más. No recibí fotos, ni mensajes, ni llamadas. Nada. Me convencí de que, o no había seguido adelante, o había decidido criarlo sola sin decirme nada. Y yo hice lo más cobarde, no preguntar. No quise saber. No quise ver. Preferí seguir con mi vida contigo, como si ese capítulo nunca hubiera pasado. Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. Mi respiración se volvió corta, como si no hubiera suficiente aire en todo el país para llenarme los pulmones. Ya no era solo un error de una noche. Era un hijo. Un hijo fuera del matrimonio. Un hijo que nació mientras yo celebraba nuestro aniversario creyendo que tenía todo lo que siempre quise. Y un marido que eligió proteger su comodidad y nuestro matrimonio perfecto, por encima de mi derecho a saber la verdad. El dolor no fue inmediato. Fue como un golpe lento que se clava más profundo cuanto más intentas entenderlo. Lo miré y ya no vi a mi esposo. Vi a un extraño con su misma cara. Vi al hombre que me había mentido por años mientras yo dormía tranquila a su lado, sabiendo que allá afuera podía haber un niño esperando respuestas. ¿Por qué la madre está buscando esto ahora? Logré decir, con un frío que no reconocí en mí. Él bajó la mirada. Dice aquí que, el niño está empezando a preguntar por su papá. Dice que tiene derecho a conocerme. Que no puede seguir sosteniendo ella sola una mentira que yo empecé con mi silencio. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No era solo la traición. Era la familia paralela que yo nunca elegí. Era saber que ese niño existía y que, aunque yo no tenía la culpa, iba a vivir con ese dolor pegado a la piel para siempre. Que él había tenido casi 5 años para decirme la verdad, y en lugar de eso, había decidido apostar a que el tiempo lo enterrara todo. No recuerdo en qué momento empecé a llorar. Tampoco recuerdo cómo llegué al dormitorio. Solo sé que esa noche dormimos en camas separadas. Y por primera vez desde que lo conocí, sentí rencor. Un rencor que se pegó a mis huesos y me susurró que nada volvería a ser igual. Él intentó hablarme, tocarme, explicarse, pero ya no podía escucharlo sin sentir arcadas. Y cuando llegó la mañana siguiente, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría en mi vida, salir de la casa y comenzar a pensar seriamente en el divorcio. Porque aunque habían pasado casi 5 años desde su traición, para mí, la herida acababa de abrirse ese mismo día. Pero lo peor no había ocurrido aún. Lo más doloroso estaba por venir. Justo cuando pensé que ya lo había visto todo. Él empezó a volverse intenso. Muy intenso. Y yo todavía no tenía idea del infierno emocional que eso iba a desatar. Actualización 1. Me fui de la casa sin hacer ruido, como si él fuera una criatura dormida que podía despertarse y morderme si cerraba la puerta demasiado fuerte. No llevé mucho, un bolso, mi laptop, un par de mudas, cargadores. No necesitaba más. No sabía si estaría fuera un día, una semana o para siempre. Solo sabía que no podía seguir respirando bajo el mismo techo que él después de lo que revelaron esos papeles. Y mucho menos después de escuchar de su propia boca que había decidido protegerme ocultando una infidelidad y un hijo. Me instalé en un pequeño apartamento de una amiga que estaba de viaje, un lugar temporal, silencioso, donde el eco de mi propia respiración me resultaba extraño. No tenía ganas de hablar con nadie, ni siquiera con ella, así que le dejé un mensaje corto: me quedaré en tu lugar unos días. Te cuento después. Gracias. Ni explicaciones, ni detalles. No tenía energía para más. Ese primer día fuera, mi teléfono vibró sin descanso. Mensajes de él. Llamadas. Notas de voz. Al principio no las abrí. Solo miraba la pantalla vibrar sobre la mesa, sintiendo como mis manos se tensaban con cada notificación. Era una mezcla de rabia, asco y una tristeza tan profunda que me hacía sentir físicamente débil, pero al final, esa voz interna, la que siempre busca entender aunque duela, me obligó a escuchar una de sus notas de voz.
Por favor, contéstame, no me dejes así, te necesito. Tenemos que hablar. Esto no significa lo que crees. No puedo perderte. Dime dónde estás. No estoy bien. Por favor, solo, por favor. La escuché entera, sin llorar. Ese era el problema, yo ya no lloraba, ahora solo sentía un vacío enorme, como si hubiera perdido la capacidad de procesar emociones complejas, y ese tono desesperado suyo, no me conmovía. Me irritaba, porque no había desesperación cuando él tuvo la oportunidad de decirme la verdad. No había súplica cuando aquella mujer estaba embarazada. No había llanto cuando él decidió que su silencio era más cómodo que mi derecho a elegir qué hacer con la verdad. Las horas pasaron y mi silencio parecía encender algo oscuro en él. Los mensajes cambiaron de tono, de suplicantes a insistentes. De insistentes a algo más denso, más inquietante. Dime dónde estás. Necesito verte, no puedes desaparecer así. Esto nos afecta a los dos, tienes que hablar conmigo. Era como si le hubiera arrancado una máscara, ese lado controlador, posesivo, que siempre estuvo ahí latente pero quieto, ahora tenía espacio para crecer. Y mi silencio lo estaba alimentando. Lo sabía, y aún así no quería responder. Esa tarde, decidí hacer algo que él nunca hizo por mí, buscar ayuda real. Llamé a una terapeuta que una compañera de trabajo me había recomendado tiempo atrás y agendé una cita urgente. Cuando me preguntó cuál era el motivo de consulta, apenas pude decir. Mi matrimonio acaba de explotar, y yo no tengo idea de quién es el hombre con el que he vivido. Mientras hablaba con la terapeuta horas después, sentí algo que no había sentido desde que abrí esa carta, claridad. Ella me dijo que mi reacción era normal, que estaba viviendo un duelo atrasado, que la infidelidad no se trata solo del acto sino del engaño sostenido, de haberme privado del derecho a decidir sobre mi propia vida. Y cuando escuché eso, comprendí por qué dolía tanto aunque hubiera pasado años atrás. Yo estaba recibiendo la traición en tiempo real. Esa noche, él volvió a llamar. Esta vez dejé que el teléfono sonara y que se escuchara en toda la sala, solo para recordarme por qué estaba ahí. La tercera vez que llamó, atendí. ¿Dónde estás? Fue lo primero que dijo, sin un saludo, sin respirar. No voy a decirte eso, respondí con calma, aunque mi voz temblaba. Necesito espacio, necesito entender qué quiero hacer con mi vida. Hubo un silencio largo. Después, su tono cambió. Más bajo. Más firme. Más intenso. Tú y yo no hemos terminado, dijo él. No voy a renunciar a este matrimonio, no voy a dejarte tirar todo por 5 años atrás. No puedes castigarme así, no puedes desaparecer. No estoy castigando a nadie, respondí. Estoy protegiéndome. ¿Protegiéndote de mí? Su voz se quebró, pero no sonaba triste, sonaba herida, casi ofendida. Sí. Respiró hondo, como si esa palabra hubiera encendido una herida abierta. Tienes que regresar a casa, dijo al final. No podemos manejar esto separados, te necesito aquí. No, dije inmediatamente. Necesito estar lejos. Necesito pensar en el divorcio sin que estés respirándome encima. Fue como poner una bomba sobre la mesa. ¿Divorcio? Repitió, como si la palabra le doliera físicamente. No voy a firmar nada, no voy a dejar que destruyas nuestra vida por algo que ya pasó. Lo que destruyó nuestra vida no fue lo que pasó, dije, sintiendo como mi voz quemaba. Fue que me lo ocultaste, fue que decidiste por mí, fue que seguiste conmigo sabiendo que había un niño en el mundo que era tu hijo y yo ni siquiera sabía que existía. Él se quedó callado. Respirando fuerte. Demasiado fuerte. No me busques, añadí. Y no vengas a verme. Y colgué. Esa noche fue la primera en la que dormí profundamente desde que todo explotó. Y al despertar, preparé la maleta con más ropa, decidida a quedarme el tiempo que hiciera falta. Pero al salir al pasillo del apartamento de mi amiga, lo escuché. Unos pasos. Una respiración conocida. Una sombra apoyada en la pared, con las manos en los bolsillos. Él había encontrado donde estaba. Y lo peor era la expresión en su rostro. Ni tristeza. Ni culpa. Ni miedo.
Era algo más oscuro. Algo que nunca había visto en él. Actualización 2. Estaba apoyado en la pared del pasillo, como si hubiera llegado hacía un rato y estuviera dispuesto a quedarse el tiempo que hiciera falta. Su postura no era violenta, pero sí había algo inquietante en ella, los hombros tensos, la mandíbula apretada, los ojos fijos en mí con una mezcla de desesperación y determinación que me hizo retroceder un paso antes de siquiera pensarlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque pensara que me haría daño, sino porque ese no era el hombre con el que me casé. Era alguien distinto, alguien atravesado por la culpa, el miedo y una intensidad que no sabía cómo manejar. ¿Cómo me encontraste? Logré decir, tratando de mantener la voz firme. Él no respondió de inmediato. Me estudió, como si quisiera confirmar que realmente estaba ahí, que no era un espejismo en esa puerta estrecha iluminada por un fluorescente frío. No iba a quedarme sentado sin saber dónde estabas, dijo finalmente, como si fuera una razón suficiente. Llamé a tu hermana. Llamé a tu madre. Nadie sabía nada. O eso decían. Así que revisé la app para localizar el teléfono. Sentí un golpe seco en el pecho. Había cruzado un límite sin siquiera pestañear. Eso no estaba bien, dije, retrocediendo un poco más. No, respondió, avanzando apenas un paso. Pero tampoco está bien que me dejes afuera. Que decidas sobre nosotros sin siquiera hablar conmigo. Que me castigues como si yo fuera un monstruo. Tú fuiste el que decidió callar 5 años, le recordé. Yo solo estoy lidiando con la verdad. Pero te tengo a ti, dijo, como si eso fuera un hecho inamovible. Y no voy a perderte. No así, no por algo que ya pasó. Había un tono bajo en su voz, una intensidad que me hizo sentir atrapada entre la puerta y su sombra. Sus ojos estaban enrojecidos, su respiración agitada. No era agresivo, pero sí insistente. Demasiado insistente. Como si quisiera convencerme por agotamiento emocional. Tomé aire, buscando fuerza, necesito que te vayas. Él negó con la cabeza, lento, como si la idea fuera inadmisible. No, susurró. Necesito hablar contigo, no puedo dormir, no puedo pensar, no puedo llevar esto solo. No estoy lista, dije, tratando de mantener la distancia. Por favor. ¿Crees que yo estaba listo para todo esto? Respondió con una risa rota. ¿Crees que no he vivido todos estos años con un nudo en la garganta? Sí, la cagué. Sí, debí decírtelo. Pero no puedo perderlo todo. No ahora, no así. Por favor, solo ven conmigo, solo quiero hablar, no quiero pelear. Quise decir que no. Quise cerrar la puerta. Quise ser más fuerte. Pero la verdad es que verlo ahí, roto, desesperado, con ese dolor que parecía querer arrancarse desde dentro, me golpeó más fuerte de lo que quería admitir, y también había miedo. No de él. Sino del conflicto, de la conversación pendiente. De enfrentar la realidad completa y no solo sus fragmentos. 5 minutos, dije finalmente. Hablas y te vas. Su expresión cambió. No fue alivio, fue victoria. Y eso me asustó más que cualquier súplica. Entró al apartamento despacio, como si no quisiera ahuyentarme. Se sentó en la silla del comedor y yo me quedé de pie. La demanda llegó porque, ella no puede seguir sola, comenzó. Dice que el niño pregunta todos los días por su papá. Que ya tiene edad para entender. Que necesita una figura paterna, que no puede cargar con la mentira. ¿Y yo qué? Le pregunté, sintiendo como la voz se me rompía por primera vez en días. ¿Yo qué soy en todo esto? ¿La mujer que estaba ahí creyendo que tenía un matrimonio estable mientras tú escondías un hijo? Él bajó la mirada. No respondió. ¿Ya lo viste? Pregunté, tragando el dolor como veneno. No, dijo rápido. Te juro que no. Yo, no sabía cómo decírtelo, no sabía cómo manejarlo, no quiero que pienses que fue una relación. No fue amor, fue un error, solo un error. Un error que respira, que camina, que tiene 4 años, dije, sintiendo que la sangre me ardía. Un error que va a estar en nuestras vidas para siempre.
Podemos superarlo, dijo él, alzando la mirada con esa intensidad que ya me era tan difícil de sostener. Podemos hacer terapia. Podemos arreglar las cosas. No tienes que rendirte así de fácil. No puedes irte. No quiero perderte. No puedo perderte. No voy a permitirlo. Hubo un silencio largo. Tenso. Pesado. Me quiero divorciar, dije finalmente, sin temblar. Fue como soltar una granada entre los dos. Él se levantó de inmediato, empujando la silla hacia atrás con un golpe seco. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Dio un paso hacia mí, después otro, como si mis palabras lo hubieran desestabilizado físicamente. No, dijo, más alto. No vas a tomar esa decisión así, no puedes, no te voy a dejar destruir esto. No estoy destruyendo nada, respondí. Ya estaba destruido, solo que yo no lo sabía. No lo entiendes, su voz bajó, grave, resentida. No puedes irte a la primera y mucho menos, se detuvo, respirando hondo, con los puños cerrados. A menos que ya estés viéndote con alguien. Sentí un vacío en el estómago. Me helé. ¿Qué estás diciendo? Él entrecerró los ojos. No soy estúpido. Llevas días fuera de casa. Y anoche, no estabas sola. Mi corazón golpeó tan fuerte que el mundo se volvió ruido blanco por un segundo. ¿Me seguiste? Pregunté, sintiendo el pulso en las sienes. Él no respondió. Y ese silencio fue peor que una confesión. ¿Me estás vigilando? Susurré. No quiero perderte, repitió, como si esa frase justificara todo. Me quedé congelada, mirando a un hombre que ya no reconocía. Un hombre que había abierto puertas que no podía cerrar. Tienes que irte, dije finalmente. Ahora. Él dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Y en ese momento, el teléfono sonó en mi bolso. Un tono nuevo. Uno que él no conocía. Un nombre apareció en la pantalla. Un nombre de alguien con quien había empezado a hablar. Alguien que me hacía sentir vista. Y el cambio en el rostro de mi esposo fue inmediato. Oscuro. Peligroso. Como si ese nombre hubiera detonado algo que ni yo ni él estábamos preparados para enfrentar. ¿Quién es? Preguntó, con la voz más baja y amenazante que jamás le había escuchado. Ahí supe que lo peor aún no había empezado. Actualización final. El nombre iluminando la pantalla de mi teléfono fue un golpe seco en el silencio. No era un amante, no era alguien con quien estuviera teniendo una relación, pero sí era alguien nuevo. Un hombre con el que había intercambiado un par de mensajes en un intento torpe de sentirme validada de alguna manera. Alguien que llegó en el peor momento posible, con el peor timín imaginable. Y aunque no había pasado absolutamente nada todavía, el simple hecho de que existiera en mi pantalla encendió algo brutal en mi esposo. Algo que yo no había visto nunca, ni siquiera en discusiones fuertes del pasado. Él dio un paso más hacia mí, y el pasillo entero pareció encogerse. ¿Quién? ¿Es? ¿Él? Repitió, separando cada palabra como si fueran gotas de veneno que no quería tragar. Mi corazón golpeaba tan rápido que me temblaban las manos. Pero aún así, no me moví. No es tu asunto, dije, consciente de cómo le ardía esa frase. Mi esposo apretó los dientes tan fuerte que escuché el crujido de su mandíbula. No era violencia lo que veía en su cara, era desesperación mezclada con un orgullo herido, con una pérdida de control que él no sabía cómo manejar. ¿Te estás viendo con otro? Preguntó, respirando hondo, como si intentara mantener la cordura por un hilo. ¿Es eso? ¿Te fuiste 2 días y ya estás buscando reemplazarme? No estoy reemplazando a nadie, respondí, controlando cada sílaba. Estoy recuperando mi vida, una vida que no voy a dejar que se hunda por tus errores. Eso lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero no retrocedió. Se acercó más. Tú eres mi esposa. Dijo, con un tono que llevaba más dolor que furia. Mi esposa. ¿Crees que voy a quedarme mirando mientras otro hombre te escribe? ¿Mientras otro hombre te consuela por un error que fue mío?
No. Yo te conozco. Tú no eres así. No vas a destruir lo nuestro por despecho. No estoy actuando por despecho, dije, sintiendo como algo en mí finalmente se alineaba. Estoy actuando por supervivencia. ¿Supervivencia? Se rió sin humor. ¿Necesitas sobrevivir a qué? ¿A mí? A lo que hiciste, a lo que ocultaste. A lo que soy ahora después de esto. No puedo seguir casada contigo, no puedo reconstruir algo que nunca tuvo cimientos reales. No puedo criar, amar, o convivir con un hijo que llegó a mi vida por una mentira. No puedo, y no quiero. Fue entonces cuando lo vi romperse. No con lágrimas. No con gritos. Con silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Pensé, susurró, finalmente, que ibas a luchar por nosotros. He luchado durante 5 años sin saber que estaba luchando sola, respondí. Ya no me toca seguir remendando las ruinas de tus decisiones. Él bajó la cabeza, respirando como si el aire quemara. Después, levantó la mirada con los ojos vidriosos, pero esta vez sin esa intensidad oscura. Solo, derrotado. ¿Estás saliendo con él? Preguntó, ya sin fuerza en la voz. No, respondí. Pero podría pasar y lo que es peor para ti, ya no siento culpa por pensarlo. Ese fue el tiro de gracia. Lo vi bajar los brazos, literalmente. Como si hubiera perdido una guerra que él mismo comenzó. No puedo perderte, susurró, casi sin voz. Ya lo hiciste, respondí. Ni uno de los dos habló después. Él salió del apartamento sin mirar atrás, caminando como si llevara 1000 kilos sobre los hombros. Y cuando cerró la puerta, el silencio finalmente se sintió sagrado, no amenazante. 2 semanas después, firmé la primera parte de los papeles del divorcio. Él no puso oposición. Solo envió un mensaje corto. Haré lo que pidas, solo no me odies. No respondí. El niño lo conoció meses después. Me enteré porque él mismo me lo contó en un mensaje largo que no abrí por completo, no me correspondía meterme, u opinar, no era mi batalla. No era mi responsabilidad. Y aunque dolía imaginarlo integrando un niño a su nueva vida, me repetía que yo no tenía por qué cargar con lo que él había construido a espaldas mías. Yo, por mi parte, seguí adelante. No con prisa, no con culpa. No con necesidad de salir a citas por venganza, aunque lo pensé. Sino con una calma que tuve que reconstruir pedazo por pedazo. Y sí, eventualmente conocí a la persona que me había mensajeado esa noche. No al día siguiente, no para lastimar a nadie, sino cuando mis heridas empezaron a cerrar y dejé de sentir que mi valor dependía de ser la esposa fuerte, que perdona todo. Hoy, meses después, puedo decir algo que jamás pensé que diría. Perderlo fue lo mejor que me pasó. No porque se lo deseara. No porque quisiera verlo sufrir. Sino porque al final entendí que el amor no se sostiene con secretos, con silencios, con hijos ocultos, ni con intensidad disfrazada de arrepentimiento. Mi nombre ya no está unido al suyo en ningún documento. No compartimos casa, ni sueños, ni culpas. Solo un pasado que no deseo repetir. Y cada noche, cuando cierro los ojos, agradezco la carta que llegó a mi puerta aquel día. Porque aunque destruyó mi vida, pude dejar de vivir en una mentira y esa sí fue mi decisión.